Conformados en la materia de hermenéutica, hemos aprendido cómo las ideas llegan a transportarse entre horizontes, como las obras de arte pasan por diferentes procesos de una primeridad, una segundidad y una terceridad. Además, ya anterioridad hemos trabajado sobre un producto visual y poder entender un poquito de cómo es que su autor llegó a avanzar o cómo desde su punto de vista histórico entendemos esa obra hoy en día. Esta vez, para poder cerrar con el proyecto final de la materia, quisiera mezclar y bueno, rescatar la idea principal de la primera parte de... Y el asesor recuerda, la obra que yo analicé fue Operation Wednesday, de la artista gráfica Laura Carrington. Esta obra se supone que fue creada para poder crear un comentario respecto a los sucesos de 1968 con la matanza estudiantil cometida por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. La autora creó un cuadro que se basaba en una anécdota real de un doctor. Dio este asilo a los estudiantes durante este trágico suceso. Sin embargo, cuando uno ve el cuadro de primeras instancias, no logra captar esto en un primer momento. Puede darle muchas interpretaciones, puede llegar a analizarlo como la vida y la muerte, puede llegar a hacer un comentario respecto a los procesos quirúrgicos, pero cuando se entera uno de esta página de información, pasamos del horizonte de Leonora Carrington a nuestro horizonte personal y podemos empezar a crear diferentes procesos para entender ya no solamente lo que vemos dentro de la obra como una pintura surrealista mágica más, sino como una pieza de protesta silenciosa que fue creada en momentos en que la persecución política seguía sumamente activa por parte del gobierno mexicano. Pero para poder unirlo a una campaña, quisiera ver cómo es que el sistema gráfico creado para las Olimpiadas de 1968, de mano principalmente de Lance Wyman, el diseñador estadounidense, fue además de un punto muy importante y clave para cómo es que los Juegos Olímpicos se organizaban gráficamente y que revolucionó inclusive la manera en que el diseño en México, en los sistemas de transporte públicos, fueron adoptados en nuestro país. También años después fue utilizado como una forma de inspiración para poder crear una protesta ante este suceso histórico que por mucho tiempo se mantuvo oculto y que hasta la fecha sigue generando indignación y que se siguen descubriendo nuevos datos que hacen que analicemos de vuelta cómo es que varios factores dieron inicio a un conflicto que detonó en la muerte de tantos inocentes. Lance Wyman, Beatriz Trublow y Eduardo Terrazas fueron parte del equipo gráfico que le dieron forma e identidad a estos Juegos Olímpicos. Se vieron inspirados en el arte huichol, así como en pictogramas de diferentes culturas prehispánicas. Le decidieron dar un concepto que era muy relacionado con México, el color. Cada pictograma que fue diseñado por Wyman, por ejemplo, además de tener un objeto o un elemento específico de un deporte, se le dio un color y un sistema. Eran sencillos y fáciles de entender, así como también Trublow y Terrazas llegaron a participar al incluir este arte gráfico o op art para poder darle promoción a estos juegos. Se hicieron diferentes elementos gráficos para poder promocionar como tarjetas, pósters que jugaban un poco con el humor que tenía, bueno, que se tiene como mexicanos. También se creó la figura de la Paloma de la Paz para poder crear los Juegos Olímpicos como esta idea de que los diferentes países podían tener una sana convivencia, tomando en cuenta que estábamos en plena Guerra Fría. Así como también elementos como como peluches, se llevaron a cabo diferentes despliegues de puestos y stands en toda la capital mexicana. Los uniformes de todos los voluntarios tenían colores asignados y que pudieran hacerlo todo con un sentido de fiesta, una celebración de los humanos. Pero, ¿qué es lo que sucede? El verano del 68 se vio marcado debido a los actos de violencia cometidos por el Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México hacia estudiantes. Como se sabe la historia, esto inició debido a un conflicto que se originó en la Escuela Preparatoria Mexicana, así también como en el Instituto Politécnico Nacional. De ahí, la violencia que los granaderos
aplicaron a los estudiantes, provocó un movimiento en cadena que desencadenó en una serie de protestas y huelgas por parte de la comunidad universitaria y estudiantil de la capital del país. Esto, sumado a un clima político sumamente tenso, los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina y grandes poderes, no solo de nuestro país, sino del extranjero, como los bloques soviéticos y los bloques capitalistas, dieron al verano del 68 y parte de septiembre como un momento en el que simplemente las ideas estaban chocando. Es muy curioso cómo a la par, todo el trabajo que Wyman, Trueblood y Terrazas desarrollaron, que tenía que ver con respecto a color, con el trabajo cooperativo entre seres humanos y que era fácil de entender, se suscitaron estos hechos en los que no se podía llegar a un diálogo o que al menos por parte de autoridades se cerraban a esto. Pero dejando de lado todo el contexto histórico y lo que estaba suscitando, veamos el arte, o bueno, los productos que Lance Wyman, Eduardo Terrazas y Beatrice Trueblood generaron en conjunto con un amplio departamento gráfico y visual. Por un lado tenemos los que ya mencioné, los pictogramas, que son considerados de los mejores que los Juegos Olímpicos han tenido en su historia. Además de ser sencillos y poder comunicar de manera efectiva cada justa deportiva y poder no utilizar ninguna palabra, solamente imagen, los pictogramas de Wyman llegaron a funcionar como un precedente para cómo nos comunicamos en el país. Tan solo veamos la línea actual de metro de la Ciudad de México o también la línea de metrobuses, que también cada uno de los pictogramas para las estaciones fueron realizados por este mismo diseñador estadounidense. No solamente logró tomar un elemento que es característico de un lugar o de una acción, sino de que gracias a la codificación que tiene de color, la mente de otra persona puede entenderlo. Yo lo veo cuando empecé a utilizar el metro de la Ciudad de México, cómo fue sencillo poder entender el recorrido que se tiene. No, cada línea tenía un color y cada estación tenía una imagen que estaba relacionada con el nombre de dicha zona. Para los Juegos Olímpicos, los diseños que fueron propuestos por Wyman, no solamente lograron tener un carácter universal, ya que no tienes que hablar español para poder entender de pictograma y podía quedarse claro lo que se estaba queriendo decir. Además de que, como ya se menciona, el carácter multicolor logró dar ese sentido de fiesta y de gran amenidad. Sin embargo, debido a los sucesos históricos suscitados, podemos ver cómo, por parte del grupo de manifestantes y del movimiento estudiantil, tomaron el mismo carácter visual que los Juegos Olímpicos desplegaron como parte de las celebraciones para poder crear un sentido de protesta. Por ejemplo, el tomar la paloma de la paz, que universalmente está entendida como este símbolo que tiene que ver con el cese de violencia y que adopté el mismo carácter gráfico de Wyman para poder colocar un tanque de guerra que sea de color oscuro y que tenga la leyenda, este diálogo no lo entendemos. Así como también crear una burla hacia los granaderos, mostrando una figura de un simio con un casco para dar a entender la violencia. También Panofsky en su obra llegó a mencionar a la significación intrínseca como el poder comprender una pieza visual o artística en base a que el observador comprende el contexto del lugar donde ésta se origina. Entonces, con esto, cuando alguien que no es de México entiende lo que estaba suscitando en el verano del 68, esta protesta, estos símbolos que toman un idioma gráfico que de por sí ya está unido a, por ejemplo, la Ciudad de México, y ve cómo estos fueron trazados con un estilo similar para poder dar una respuesta a la violencia, pues simplemente los horizontes o cómo interpretan los mismos juegos, por ejemplo, los mismos Juegos Olímpicos, cambia y lo ven como un acto de violencia que el gobierno realizó contra su propia población. En la hermenéutica, como sabemos, la meta es poder comprender lo que se expresa. Y es algo que creo todo diseñador quiere lograr. Así como Lance Wiseman, Beatrice Trueblood y Eduardo Terrazas lograron el objetivo de poder dar a entender con sus diseños lo que querían dar a entender con los Juegos Olímpicos, los diferentes artistas y
aquellos que llegaron a alzar la voz ante los actos de violencia cometidos por el gobierno de Díaz Ordaz con sus piezas que tomaban como referencia estética a estos mismos pictogramas, a estos mismos carteles, a estas mismas piezas de propaganda y de celebración, crearon una forma de poder crear una protesta que fuera brutal y directa y que no solo uniera en la historia lo que fue un momento de violencia para el país y que también fue un momento de gloria nacional, sino que pudiera dar a entender un poco cómo es que el ser humano es por sí mismo capaz de poder crear grandes actos y también grandes obras, como también profundos crímenes.